Amados hermanos, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Y este es el audio número 25 de la parte 4 de esta serie, El Verdadero Evangelio. Un audio más y terminamos ya con esta parte 4 y damos comienzo a la parte número 5 y final de esta serie. El arrebatamiento de las primicias ocurrirá poco antes de la tribulación. La tribulación principalmente abarcará un periodo de 7 años. En el libro de Apocalipsis se nos habla de 7 sellos y el último de los 7 sellos está conformado por 7 trompetas. La última de las 7 trompetas sonará poco antes del final de la tribulación. Si leemos Apocalipsis detenidamente, comprenderemos que la gran tribulación probablemente comenzará cuando suene la primera trompeta. No comenzará durante el periodo del primer sello. El primer sello prácticamente ya se ha cumplido. El segundo, el tercero y el cuarto ya comenzaron a cumplirse y continúan cumpliéndose. Una vez que estos 4 sellos hayan su cumplimiento, vendrá el quinto y el sexto sellos. Y después de estos, que estos concluyan, vendrá el séptimo sello. Las 7 trompetas son el contenido y la totalidad del séptimo sello. Recordemos que la gran tribulación comenzará con la primera trompeta y continuará hasta la última o la séptima trompeta. Teniendo esto en mente, debemos leer 1 Tesalonicenses 4:5. Y ahí leemos: os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir que los creyentes que murieron antes serán resucitados primero y después los creyentes que hayan quedado serán arrebatados. No es que nosotros seremos arrebatados primero y después los que murieron serán resucitados. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? En el versículo 16 de ese capítulo 4 leemos allí: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El tiempo en que seremos arrebatados será cuando suene la trompeta de Dios. Pero ¿será esto cuando suene la primera trompeta o cuando suene alguna otra trompeta? Para responder a esta pregunta podemos seguir mirando en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados o transfigurados, dice otra versión. Este versículo nos dice que seremos transfigurados a la final trompeta. Esta trompeta final es sin duda alguna la séptima trompeta. Todos los creyentes que murieron serán resucitados y los creyentes que estén vivos serán arrebatados cuando suene la séptima trompeta. Por supuesto, la última trompeta sonará muy cerca del final de la gran tribulación. Esto da a entender de manera contundente que no todos los creyentes serán arrebatados antes de la tribulación. Un indicio adicional de este hecho se halla en 2 Tesalonicenses 2, de los versículos 1 al 5. Vamos a leer el versículo 3 cuando dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. El hijo de perdición es el anticristo, y el día del Señor, que también está en el versículo 2, es el día de la venida del Señor. Estos versículos nos dicen que el día de la venida del Señor no ocurrirá a menos que el anticristo haya venido primero. No seremos congregados con el Señor sin que antes sea manifestado el hombre de iniquidad, el anticristo. Estos 2 puntos, el tiempo en que sonará la séptima trompeta y la manifestación del hombre de iniquidad, demuestra que no todos los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los cristianos estarán aquí en el tiempo de cumplirse 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. La excepción son las primicias que serán arrebatadas antes. Esto es visto en Mateo 24, donde hay allí 2
que trabajan en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Hay dos moliendo en casa para hacer. Una será tomada y la otra será dejada. Esta parábola nos indica que hay dos cristianos que están laborando juntos. Uno será tomado y el otro dejado. Esta es la palabra pura de la Escritura. Algunos de los santos madurarán antes que los demás y serán arrebatados. Cuando ellos sean arrebatados, será como ciertas cosas muy preciosas son hurtadas. Apocalipsis 3:3 muestra que el Señor vendrá como ladrón que viene a hurtar algo. Cuando no nos percatamos de su presencia, Él vendrá a hurtar lo más precioso, no lo inservible. Únicamente aquellos que hayan madurado en la vida divina y hayan sido transformados en su alma serán lo suficientemente preciosos para ser hurtados o robados por el Señor, como el ladrón. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Sin duda alguna, las pruebas que sobrevendrán a todos los habitantes de la tierra a fin de probarlos se refiere a la tribulación. En este versículo el Señor jamás prometió que la iglesia de Filadelfia sería guardada de la tribulación, lo cual indica que antes que se dé inicio el periodo de la tribulación, el Señor se llevará de la tierra a estos creyentes. Este es un arrebatamiento que ocurrirá antes de la tribulación. Sin embargo, afirmar que toda la iglesia será arrebatada antes de la tribulación carece de fundamento bíblico. Este versículo nos dice que los vencedores, tales como aquellos creyentes que conformaban la iglesia de Filadelfia, serán arrebatados de la tierra antes de la tribulación y serán guardados a la hora de la prueba. Si algunos de los que buscan más del Señor son arrebatados antes de la tribulación y usted es dejado, y usted puede ser dejado, ¿cuál será su actitud, amado hermano? ¿Acaso seguiremos amando y abrazando el mundo? La tribulación estará llena de toda clase de sufrimientos y problemas. Los prejuicios y sufrimientos que afectarán a la humanidad proceden por lo menos de tres direcciones. Vendrán de parte de Dios, vendrán de parte de los hombres y vendrán de parte de Satanás. En ese tiempo Dios ejecutará su juicio sobre los cielos y sobre la tierra. Y debido al juicio de Dios, muchos fenómenos naturales sufrirán alteraciones. El sol se oscurecerá, la tierra será sacudida por terremotos y sobrevendrán grandes lluvias e inundaciones. En Mateo 7, del 24 al 27, el Señor Jesús dijo que la lluvia descendería, los ríos vendrían y los vientos soplarían. La lluvia que desciende representa las pruebas enviadas por Dios. Los ríos que acrecientan o que se acrecientan representan las pruebas procedentes de los hombres. Y los vientos que soplan representan las pruebas que vienen de Satanás mismo, pues Satanás está en los aires. Aquellas pruebas descritas en Mateo 7 son una representación en miniatura de la tribulación que vendrá. Una parte de la tribulación venidera consistirá en los cambios de los fenómenos naturales que ocurrirán en la tierra y en los cielos. Estos cambios vendrán de parte de Dios, pues será Dios mismo quien sacudirá a la tierra. El sol, que solía ser tal vez tan placentero, se convertirá en un adversario y la luna se oscurecerá. También habrá pruebas procedentes de los hombres. El anticristo y todos sus ejércitos perseguirán a todo aquel que tenga alguna relación con Dios. Tanto los judíos como los cristianos padecerán la persecución que será desatada por el anticristo y su ejército. Además, Apocalipsis 12 nos dice que Satanás herirá la tierra con gran ira. Si usted se encuentra en la tierra durante el tiempo que ocurran estas pruebas y se percata de que algunos creyentes fueron arrebatados por el Señor, ¿qué hará? Usted forma parte de la labranza del Señor, pero no ha madurado y no está listo para ser cosechado. La tribulación será como un sol muy ardiente que secará todo el agua del mundo que todavía haya en usted. Y hará que usted madure y esté listo para ser cosechado. Ciertamente, los creyentes en ese tiempo madurarán rápidamente. Quizás en los primeros años de la tribulación, un buen número de creyentes madurarán.
En aquel tiempo ellos entenderán claramente que no deben haber amado las cosas que este mundo le ofrecía, ni su educación, ni sus empleos, ni sus casas. Habrán entendido con toda claridad que necesitaban y necesitan amar al Señor y comer de Cristo. No solamente 3 veces al día, sino tal vez 10 veces al día. El Nuevo Testamento usa varias palabras para referirse a la venida del Señor. Una de esas palabras bastante común y se refiere a su venida, y a veces la vemos así como su venida, pero hay otro término en griego que es muy particular y es la palabra parusía. Parusía denota la presencia del Señor. Esta palabra es la que se usa en Mateo 24:39 y también Mateo 24, el versículo 44. La presencia del Señor o su parusía es su venida gradual, la cual se inicia en el tercer cielo, cuando las primicias son arrebatadas y llevadas a la casa de Dios en Apocalipsis 14. Entonces desde allí mismo comenzará la parusía del Señor. Vamos a seguir en el próximo audio mirando esto, amado. Ya el próximo audio es el final de esta parte número 4 de esta serie. La gracia del Señor sea con vosotros.